Hola a todos, mi nombre es Vicente Úbeda, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y me dedico al entrenamiento de la carrera a pie. Estoy muy agradecido tanto a la Universidad de Deusto como a Aritz el invitarme a poder compartir mis experiencias y poder explicaros mis conocimientos y mi percepción acerca de la biomecánica y la técnica de carrera. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación y de la clase de mañana? Los tres objetivos que tengo es que logréis entender las diferencias entre biomecánica y técnica deportivas, que logréis entender también qué es lo que sucede a nivel mecánico durante el ciclo de carrera y que conozcáis los factores que determinan nuestro gesto, es decir, la técnica de carrera, que sea de una manera determinada o de otra. ¿Qué diferencias encontramos entre la biomecánica y la técnica? Pues bien, lo he dividido en dos conceptos. La biomecánica deportiva estudia el movimiento y las fuerzas que se producen en el deportista. En cambio, la técnica deportiva es la correcta realización de los movimientos y la aplicación de las fuerzas por parte del deportista. Entenderemos entonces que la biomecánica es una herramienta que nos permite analizar, evaluar y corregir la técnica de carrera. La técnica de carrera, por su parte, es un objetivo del entrenamiento el cual nos permite correr más rápido, ser más eficientes, es decir, gastar menos energía a una determinada velocidad y también lesionarnos menos porque aplicamos todas las fuerzas y utilizamos nuestro cuerpo de la manera más adecuada. La biomecánica de carrera consiste en medir ciertos parámetros y en el caso de la carrera los que consideramos más importantes o más determinantes serían la antropometría, es decir, la talla, el peso, la longitud de nuestras palancas, las fuerzas de impacto y reacción y todas las fuerzas que se producen en el cuerpo. Otro punto determinante es el punto de contacto del pie con el suelo. El tiempo de contacto y el tiempo de vuelo también son unos factores determinantes, la oscilación del centro de gravedad, inclinación, rotación del tronco, la trayectoria de la pierna libre, los grados de pronación del pie o de supinación, la frecuencia amplitud de carrera y existirían múltiples parámetros más que podríamos medir, pero para mí los más importantes serían estos. Todos ellos son unos parámetros objetivos, a los cuales le podemos poner un número, los podemos medir con las herramientas adecuadas. La técnica de carrera tiene otros aspectos clave que determinan, a mi juicio, si es una buena técnica o es una técnica menos buena. Lo más importante sería la acción del pie, porque al final el pie es el punto donde mayores fuerzas se transmiten. La compactación corporal, la compactación, digamos que sería lo contrario, un cuerpo compacto es lo opuesto a un cuerpo blando. ¿Qué pasa con un cuerpo blando? Cuando un cuerpo impacta con el suelo, si es blando, se deforma y disipa mucha energía. Si está compacto y actúa de una manera un poco más rígida, lo que hace es aprovechar más esa energía, primero porque no se deforma tanto y no se disipa, y segunda porque si tiene algo de componente elástico puede aprovecharla almacenándola y otra vez aprovecharla para el impulso. Otro punto fundamental es la alineación de los segmentos. También la acción de la pierna libre. No solo utilizamos energía para empujar con la pierna que está en contacto con el suelo, sino para el recobro de la pierna que está en el aire. La colocación de la cadera también determina en cierta medida cuál es nuestro patrón y nuestro ciclo de carrera. La acción de brazos acompaña a la acción de piernas y es una acción de equilibrio fundamentalmente, sobre todo en las carreras de fondo, aunque en las carreras de velocidad también ayuda mucho a la impulsión. Y luego la relajación y la fluidez del gesto es algo que también nos permite correr con una mayor economía y aprovechar, o mejor dicho, ahorrar muchas energías. Como veis, todo esto son parámetros más subjetivos, que no podemos medir de una manera exacta o concreta, sino valorarlos en una escala. En algunos de estos aspectos tenéis un enlace por si queréis ampliar el concepto que os he explicado. Vamos a pasar a una explicación general de las fases de la carrera
en función de cuál es el movimiento del centro de gravedad. Como sabéis, el centro de gravedad es el punto donde se resumen o donde se puede aplicar la resultante de todas las fuerzas de un cuerpo. En el caso del cuerpo humano, durante la carrera, el centro de gravedad se sitúa más o menos a la altura del ombligo y también más o menos centrado en el medio del cuerpo. Las fases que vemos aquí serían un primer momento en donde el pie contacta con el suelo, se produce una fase de frenado. Cuando el centro de gravedad se alinea con el punto de contacto, o mejor dicho, con el centro de presiones del pie con el suelo, la aceleración del centro de gravedad pasaría de ser negativa a ser positiva, y en ese momento es una aceleración neutra, es decir, cero. Y cuando el centro de gravedad supera el centro de presiones y pasa verticalmente por delante, se produce la aceleración de nuevo de nuestro centro de gravedad, y en el momento que el pie despega del suelo empezamos con la fase de vuelo, en la cual no habría fuerzas de acción y reacción con el suelo porque no hay punto de contacto. En estas próximas diapositivas están representadas todas las fuerzas que actúan, o las fuerzas más importantes que actúan en el cuerpo en las distintas fases que os he explicado antes. Podéis verlo con más tranquilidad en el artículo que enlazo en la parte inferior de las diapositivas. Podéis ver aquí las fuerzas de acción y reacción del pie y las fuerzas resultantes aplicadas en el centro de gravedad. Aquí lo mismo, podemos ver que en el eje vertical, en el centro de gravedad, no existe una fuerza resultante porque es cero, se compensan las positivas y las negativas. En la fase de impulsión, la resultante, es decir, la flecha verde, es positiva en el eje horizontal porque estamos empezando a empujar. Y en la fase de vuelo, pues es ligeramente negativa. ¿Por qué? Pues porque la resistencia del aire ejerce una fuerza negativa en el eje horizontal. Esto no es necesario aprendérselo de memoria, pero sí tener una idea esquemática para poder luego comprender otros conceptos. Finalmente, existen unos factores que determinarán que nuestra técnica de carrera sea de una manera u otra. Es decir, que hayan unos parámetros biomecánicos más altos o más bajos. Todo esto está relacionado con factores de distinta índole. Antropométricos, el peso, la talla, la longitud de nuestros segmentos, la distribución de la masa. Otros factores morfológicos o funcionales, sobre todo relacionados con nuestras articulaciones, sus rangos de movimiento, sus limitaciones. Factores neuromusculares, fundamentalmente la producción de fuerza. Eso depende de las fibras musculares, si son más de tipo 1, tipo 2, si son fibras más rápidas, más aeróbicas. Esto lo que hace es determinar los niveles de fuerza que podemos producir, la tasa de producción de fuerza, también los mecanismos reflejos a nivel neuromuscular. También existen unos factores elásticos, que son los relacionados con los tendones, que son el elemento más elástico que tenemos en nuestro cuerpo, por lo menos que influye de manera determinante en la carrera. Otros factores coordinativos y perceptivos que también nos ayudan a realizar una técnica de carrera más correcta: la coordinación, la propiocepción, el equilibrio. Y unos factores externos que son la velocidad de desplazamiento, la superficie por la que corremos, si es más regular o irregular, la pendiente, también podríamos meter aquí el calzado o el material que llevamos, y todo esto hace que la técnica se modifique si variamos estos parámetros o que sea una determinada. Por último, voy a explicaros en qué consistirá la práctica de mañana, cuyo objetivo es analizar, comparar y explicar distintos patrones de carrera desde la biomecánica. Entonces, lo que vamos a hacer es una primera parte en el exterior, que tendrá una duración aproximada de 45 minutos, donde nos dividiremos en grupos de 4 o 5 personas y cada grupo correrá varias veces a distintas velocidades. Se pondrán en fila las 4 o 5 personas y pasarán primero a velocidad baja, luego a una velocidad media
y luego a velocidad máxima por delante de una cámara de alta velocidad en la que grabaremos a todos los componentes. Es necesario traer ropa deportiva, preferiblemente ajustada, para que podamos distinguir todas las partes de nuestro cuerpo, los segmentos, y podamos luego medir en el vídeo correctamente. La segunda parte de la práctica la realizaremos en clase, más o menos durará 1 hora, y cada grupo analizará diversos parámetros que habremos grabado anteriormente. Aprenderemos a analizar en vídeo y luego también hablaremos concretamente de cada uno de estos parámetros. El tipo de apoyo, el tiempo de contacto del pie con el suelo, el tiempo de vuelo en el ciclo de carrera. Mediremos también amplitud y frecuencia de carrera y explicaremos qué pasa a distintas velocidades, la oscilación del centro de gravedad y la trayectoria del pie. Para ello, cada uno deberá disponer al menos de un ordenador y descargar el programa de análisis Kinovea, que funciona en Windows. En Apple no funciona este programa y el programa lo podéis descargar en el enlace que os pongo en esta diapositiva y es totalmente gratuito. Por último, podéis bajar esta presentación en SlideShare por si tenéis alguna duda y queréis consultar más datos. Y por mí, nos vemos mañana y haremos una buena práctica en la que espero que todos podáis aprender algunas cosas acerca de la biomecánica y de la técnica.